Bienvenidos, queridos amigos de la radio La Voz de María, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y sobre la nueva era. El día de hoy tenemos una invitada especial. Como siempre, ustedes saben, queridos amigos, nuestros invitados son muy especiales. Una persona que ya hemos tenido en los programas anteriores y recordemos que Ana Galarza ya es como casi parte de nuestro programa, ¿verdad? Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Gracias, Beatriz. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, feliz de compartir con todos ustedes nuevamente. Para mí es una alegría de estar aquí y compartir la palabra de Dios. También para nosotros es una alegría porque pues estamos felices de tenerte, pero antes de empezar con nuestro programa, que va a ser un tema muy bonito, un tema bíblico muy bonito, empecemos con una oración. ¿Qué te parece? Muy bien, Por la Beatriz, gracias. señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos Que y te por tu damos sangre gracias por estar aquí reunidos. Amén. Y te damos gracias, Señor Jesús, por estar aquí reunidos el día de hoy en tu nombre y poder evangelizar a través de las ondas radiales a todas las personas que quieren escuchar y saber más de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos ilumine a Anita y a todos los radioescuchas con nuestro entendimiento, para que todo nuestro corazón esté, Señor Jesús, con tu espíritu y con tu amor, y podamos comprender las maravillas que nos quieres decir por medio de tu palabra. Amén. Amén, Amén. amén. Así que, Amén. Anita, cuéntame, yo te voy a dar a ti la palabra como siempre. Cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, hoy primero, como sabemos, estamos en este tiempo que la iglesia llama a un retiro colectivo de toda la iglesia católica. Es un retiro que entramos todo el rebaño de Cristo en el mismo redil que es la iglesia, con un solo pastor al frente, donde nos invita a entrar en un tiempo de gracia donde el cielo abre sus compuertas para derramar todas las gracias que necesitamos para una conversión sincera, para volver nuevamente con toda la fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Nosotros vamos en este tiempo a buscar entonces cuáles son estas gracias que abre el cielo para que nosotros volvamos de corazón al Señor, volvamos de todo corazón, de toda mente, con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro ser. Y uno se preguntaría, ¿volver por qué? Si no me he ido a ningún lado, de pronto estamos pensando. Pero nosotros siempre, la iglesia pone cada año, como ustedes saben, este tiempo litúrgico bellísimo de la Cuaresma para justamente hacer este tiempo un tiempo de reconciliación, un tiempo de penitencia, que ya vamos a explicar qué es la penitencia para que nadie se asuste ni nadie le parezca una palabra fea, sino más bien es un tiempo de gracia, un tiempo de volver nuevamente a hacernos uno con el corazón de nuestro Dios. No, me encanta eso que dices, no sé si te entendí bien. El cielo se abre para darnos las gracias para volver a casa. En otras palabras, para volver a eso. casa. Sí, para volver de todo corazón. Son gracias que se derraman en nuestro corazón y son gracias de conversión. Eso es lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios con este tema que se llama la circuncisión de corazón. Le vamos a pedir al Espíritu Santo entonces que nos guíe durante todo este tiempo de enseñanza para entrar en la palabra de Dios. Primero quería hacer un poquito un paréntesis, solamente por los radioescuchas que de pronto no conozcan de dónde viene esta palabra cuaresma. Nosotros sabemos que la palabra cuaresma viene del latín cuadragésima y significa 40.
simple y llanamente significa 40, pero 40 es un número muy usado en la palabra de Dios. Les voy a poner algunos ejemplos que podemos citar aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, Génesis 7:12, estamos viendo la cantidad de días y noches del diluvio, que fueron 40. ¿No? Después vemos Moisés, que estuvo, como ustedes conocen, 40 días y 40 noches en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Están también los 40 años de los israelitas antes de llegar a Tierra Santa. También cuando los israelitas, antes de entrar en Tierra Prometida, mandaron unos espías para conocer cómo era la Tierra Prometida y fueron justamente 40 días y 40 noches. Goliat, cuando retó a los israelitas a la batalla, justamente antes de que venza David, ¿no es cierto?, le vence a Goliat, fueron también 40 días y 40 noches. Vemos estos 40 que se van repitiendo a lo largo de la palabra. Por ejemplo, los 3 primeros reyes de Israel reinaron 40 años, ¿no? Saúl, David y Salomón. También encontramos al profeta Elías, el gran profeta Elías, que pasó 40 días, 40 noches en el desierto para antes de subir al monte Horeb, donde se encontraría con el Señor. También encontramos Jonás anunciando la destrucción de Nínive, que si no se arrepentían, en 40 días iba a ser destruida. ¿No? Hasta entrar ya nosotros en este número 40 nuevamente, de los 40 días y 40 noches, donde Cristo nuestro Señor ayunó, entrando al desierto conducido por el Espíritu Santo. Y después también podemos ver en nuestro mismo Señor Jesucristo esos 40 días que Él estuvo después de la resurrección, antes de la ascensión, o los 40 días que Él tuvo desde que nació hasta la presentación en el templo. Entonces vemos estos 40 que se van repitiendo, que nos quieren decir algo a nosotros, y cuando nosotros entramos a profundizar en la palabra, es importante darnos cuenta de todos estos símbolos que Dios pone en su palabra. Entonces aquí vemos varios ejemplos, ¿no? En la explicación que da el Papa Benedicto XVI nos dice que el 40 es un número simbólico que representa la historia de la salvación entre Dios y el pueblo. Y cada vez que se invita a entrar en un 40, en una cuaresma, en este tiempo simbólico, que también es numérico, como ustedes conocen, ¿no es cierto?, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, sacando los domingos, los 6 domingos dan 40 exactamente, ¿no? Es este tiempo, este número simbólico que entramos nuevamente a encontrarnos con nuestro Dios y su lenguaje y sus símbolos, sus signos que derrama para entrar nuevamente en la historia de su pueblo para salvarnos. Entonces esto es como un poquito para dar un inicio, digamos, a este tema que estamos viendo de la circuncisión de corazón dentro de la cuaresma. Estamos empezando este tiempo maravilloso, como decíamos hace un momento. El número 4 en la palabra de Dios también hace referencia, además de los 4 evangelios, hace referencia a los 4 puntos cardinales. ¿Qué significa eso? Toda la tierra, ¿no? Entonces, toda la tierra, el número 40, es toda la tierra, la acción de Dios en toda la tierra, los 4 puntos cardinales. Y el 10 siempre es los 10 mandamientos, pero el 10 siempre representa en la palabra de Dios la totalidad del pueblo, no, la totalidad del pueblo de Dios en los 4 puntos cardinales que estamos llamados a entrar en este tiempo de retiro colectivo, ¿no? Muy, muy bien, Anita, muy interesante. Gracias por estas aclaraciones. Entonces, es un momento de 40 días que vamos a pasar ahora, que ya estamos viviendo, para nuestra salvación. ¿Y cómo vamos a llegar a esta salvación? A través de la conversión, ¿verdad? Exacto. Que es lo que vamos a hablar. Cuéntanos, es la circuncisión del corazón. ¿Cómo se circuncida un corazón? A ver, veamos. ¿Qué es eso de circuncidar el corazón? Excelente la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Exactamente, Beatriz, esta pregunta es precisa, ¿no? Precisa para poder comprender. Pero primero, antes de explicar qué significa la palabra circuncisión y qué es una circuncisión de corazón, quería ir al catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1427, para explicar cómo la Iglesia presenta 2
conversiones, habla de dos conversiones. Este tiempo entonces de Cuaresma es el tiempo de la conversión y es el tiempo de la conversión para las dos conversiones. ¿Cuál es la primera conversión según el catecismo de la Iglesia Católica? Es cuando reentramos nosotros a reconocer que Cristo es nuestro Señor. Reconocemos que Él fundó una iglesia que es la católica y que nosotros somos un pueblo que Él compró con su sangre para ser un pueblo santo, ¿no? De linaje real, como hemos dicho en otras ocasiones. Entonces nosotros aquí vemos la primera conversión que se da el día del bautismo, pero nosotros después del bautismo podemos caminar en este camino espiritual hasta que lleguemos algún día a la casa paterna. Podemos caernos, podemos tropezarnos, podemos desviarnos, podemos volver al camino. Entonces necesitamos, la iglesia nos habla de que necesitamos todo el tiempo nosotros convertirnos. Entonces aquí voy a leer lo que dice: el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental, ¿ya? En este bautismo nosotros hacemos esta conversión fundamental donde ya optamos por ser salvados y reconocidos por el Señor. Y después, ¿no? Entonces hablamos de esta segunda conversión que mencionaba hace un momento, que dice aquí el catecismo, es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia y que recibe en su propio seno a los pecadores, que siendo santa la iglesia, al mismo tiempo es necesitada todo el tiempo de una constante purificación, número 1, después una constante penitencia, número 2, y número 3, una constante renovación. ¿De qué nos pide entonces la palabra de Dios que nos renovemos? ¿Cómo logramos esta conversión en este tiempo? Como decía, que se abren las compuertas del cielo. Lo hacemos a través de la renovación del corazón, de hacernos un corazón nuevo, como nos dice Ezequiel 18:31. ¿Ya? Les voy a leer un poquito lo que dice un poco antes, desde Ezequiel 18, versículo 30. Dice aquí: yo os juzgaré cada uno según su proceder. Aquí nos está llamando a que esta conversión, esta penitencia que mencionaba el catecismo, esta renovación interior es personal. Aunque caminamos en rebaño, como decía, y toda la iglesia está entrando con estas gracias y con la penitencia de toda la iglesia, la oración de toda la iglesia, imagínense la fuerza que tenemos todos para caminar a una conversión mayor, a una entrega mayor a nuestro Dios. Esto es importantísimo. Pero aquí dice, es personal, yo juzgaré a cada uno según su proceder. Oráculo de Yahvé. ¿Qué dice aquí? Convertíos y apartaos de vuestros crímenes. Es una palabra un poco fuerte que utiliza Ezequiel. Apartaos de vuestros pecados sería, ¿no es cierto? No haya para vosotros ocasión de culpa. Ese es un primer llamado que nosotros escuchamos el día del miércoles de ceniza, ¿no es cierto? Que nos dicen convertíos, claro. Convertíos, volver nuevamente al Señor, ¿no? Y creer en el Evangelio, nos pide, ¿no es cierto? Nos pide el principio de la Cuaresma, nos pide este llamado fuertísimo que suena a lo largo de toda la Escritura, como estamos viendo en el profeta Ezequiel y así en otros profetas. Ana, una pregunta. Sí. El radio escucha se puede estar preguntando, bueno, tenemos esta primera conversión que nos hablas del bautizo, ¿verdad? En el bautismo, y esta conversión de estar siempre pues con penitencia, arrepentimiento, ¿verdad? El camino personal que dices que Dios nos jugará personalmente, pero que también caminamos en iglesia, ¿no? Exacto. Ya, pero ¿por qué Cuaresma? ¿Por qué esperar a la Cuaresma? En el otro tiempo ordinario de la iglesia, no estamos llamados a la conversión y a la penitencia. Se cortó un poquito el sonido. Ya. Ahí, bueno, contesto ahí lo que estaba preguntando Beatriz. ¿Por qué el tiempo de la Cuaresma, no es cierto? Bueno, la conversión, nosotros sabemos que la tenemos que suplicar al Señor
hasta el día de nuestra muerte. Y en todo tiempo, como mencionaba Beatriz, tiempo ordinario, también somos llamados a la penitencia, a la reconciliación, al sacramento, pero en cada tiempo litúrgico, como ustedes conocen, queridos hermanos, seguramente hay gracias especiales, y estas gracias de especiales de conversión son justamente en la Cuaresma, ¿no? Son este tiempo donde vamos a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Su pasión nos va a acompañar y la contemplación de Cristo nos va a ayudar a mover nuestro corazón de piedra, ¿no? Y también algo importante que aprovecho esta pregunta de Beatriz ya para explicar es que la Cuaresma es un camino a, es una preparación a, una espera a. Esa es la forma en que caminamos en la Cuaresma, ¿no? Una preparación, un camino, una espera ¿a qué? A la Pascua del Señor. Ya no es que estamos quedándonos nosotros solamente, digamos, al Viernes Santo, sino nosotros tenemos que caminar a la resurrección, y es justo lo que vamos a explicar hoy con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué? Continúa entonces aquí con Ezequiel 18, en el versículo 31. Dice, descargaos de todos los pecados que hayan cometido contra mí. ¿Qué significaría descargaos? ¿Qué opinas, Tis, que sería descargarse de todo pecado que hayamos cometido contra el Señor? Puede ser la confesión y la reparación. Exactamente, ¿no? Nuestra Santa Iglesia Católica tiene este sacramento tan grande, este sacramento de la misericordia, que es donde nosotros vamos a descargarnos, a sacar de nuestros hombros la culpa, porque el que carga la culpa es el Señor. ¿Y en dónde lo hacemos? A través del sacramento de la reconciliación. Por eso este tiempo es muy propicio que nosotros acudamos con frecuencia a reconciliarnos, a la confesión, para lograr lo que se llama la amistad con Dios, que era lo que tenía Adán y Eva antes del pecado, ¿no? Esa amistad que vino Cristo a restaurar con su muerte, con su pasión, con su resurrección. Entonces, ¿qué dice aquí inmediatamente en Ezequiel, que estamos en este texto tan bonito? Dice, descarga todo lo que has cometido contra mí y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ya, de esto se trata. Este es el centro de la Cuaresma. Es lo importante de la Cuaresma, hacernos un corazón nuevo. Y ahí viene esto de la circuncisión. Leyendo nuevamente el Catecismo 1428, dice, este esfuerzo de conversión, ¿ya?, no es una obra humana. Eso es lo primero que vamos a aprender, queridos radioescuchas. No es una obra tuya ni mía, ni cuánto yo me mate haciendo esto o lo otro, ¿no? Es el movimiento de un corazón contrito, como leemos en el Salmo 51, 19, atraído por la gracia, como nos explica Juan 6, 44, responder al amor misericordioso que Dios nos ha amado primero. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver hoy día entonces cómo funciona que primero la conversión no viene de parte nuestra, sino es una gracia? Y esa es la gracia que baja especialmente en todo el año, pero especialmente en este tiempo de Cuaresma. Aquí en el versículo 32, Ezequiel 18, 32, dice, yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, convertíos y vivid. Son estas palabras de conversión que nos viene diciendo y nos viene llamando, y que el Señor vuelve a hacer eco cuando Él se encarna para todos los hijos de todos los tiempos en su santa iglesia, ¿no? Entonces es importante nosotros que en este llamado de conversión primero encontremos el oído abierto, primero el nuestro, pero que también alcance nuestra oración, nuestra penitencia, nuestro ayuno, alcance por la conversión del mundo entero. Y vamos a ver por qué, ¿no? En esta segunda conversión que decíamos y mencionábamos, aparte de nuestra conversión, es la conversión comunitaria de toda la iglesia, de todo el mundo. Y este arrepiéntete, que es lo que escuchamos, como digo, ya encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 2, en ese mensaje
a la iglesia que Jesús hace, arrepiéntete, sal de donde estás y vuelve a tu amor primero, nos dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Sabiduría 1:13 nos dice, porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que tuviera vida, para que subsistiera. Entonces, este llamado de arrepiéntete es esto, quiero que vivas. El Señor nos dice esto, quiero que vivas, ¿no? Y para que vivas, sígueme a mí, ¿no? Ámame a mí y que yo te doy la vida, yo te doy todo para hacerte mi hijo amado, ¿no? Como nos dice bellamente el profeta Isaías, que nos cuenta que el Señor nos tiene tatuados nuestros nombres en su mano. Somos las niñas de sus ojos, somos el amor de su corazón. Y por eso es este llamado de Dios a cada uno de nosotros. Entonces vamos a entrar en la pregunta que Tis nos hacía, Beatriz, ya para que le conozcan cómo le decimos todos de cariño, Tis. Ella la pregunta que hacía, ¿qué es la circuncisión? Circuncisión significa cortar en redondo, así de simple, cortar en redondo. ¿Y cuál era la primera circuncisión que Dios pide al pueblo de Dios? La encontramos nosotros en Génesis 17, del 9 al 14, cuando le pide la circuncisión, que Abraham circuncide a su hijo Isaac, ¿no? Y pide esta circuncisión como un símbolo de la alianza antigua, de la antigua ley, ¿no? Del pueblo judío. ¿Y en qué consistía, digamos, esta circuncisión? Yo creo que todos saben, pero es importante mencionar para comprender la circuncisión del corazón, porque el Señor empieza por la circuncisión de la carne para darnos una enseñanza a lo que Él quiere llegar, que es la circuncisión espiritual, ¿no? Entonces yo creo que todos conocen cómo es, ¿no es cierto? Se corta el prepucio de la parte íntima del varón, que es un pedazo de carne. ¿Qué propósito tiene el cortar? ¿Por qué le pide el Señor? Nosotros lo que voy a explicar ahora, no lo imaginemos carnalmente, sino espiritualmente. Este prepucio en la parte íntima del varón no permitía que su parte íntima esté limpia, sino más bien este prepucio hacía que se meta, digamos, la suciedad o permanezca la suciedad. Entonces lo que quiere el Señor es sacar ese pedazo de carne para permanecer limpio, para que esté limpio, para que cuando se una con su esposa esté limpio, que esté completamente desnudo, sin nada que le cubra, desnudo delante de la esposa. Esto traduciendo a la parte espiritual, que es lo que nos importa, es lo mismo. Nos quiere sacar el prepucio del corazón, como vamos a leer un momento más en la palabra, en Romanos, para que no digan que solo estoy hablando del Antiguo Testamento, del prepucio del corazón sería sacar esa carne de nuestro corazón. ¿Qué significaría eso? Sacar nuestra carnalidad, nuestra inclinación a la carne. Y para pasar, como nos explica Romanos en el capítulo 8, es pasar de ser seres carnales a ser seres espirituales. Entonces, este prepucio en el corazón hace lo mismo, como una capucha, digamos, ya que envuelve el corazón, donde queda todo tipo de suciedad en nuestro corazón y no permite que nosotros estemos desnudos delante de Dios para tener intimidad con Dios. No sé si fue un poco gráfica, Beatriz, para entender qué es esto de la circuncisión. Muy bien, sí. Creo que los radioescuchas entendieron tan bien como yo. Muchas gracias. Ya. Nosotros encontramos entonces en Jeremías capítulo 4:4 que nos dice: circuncídense para Yahvé, para el Señor, estirpaos los prepucios, así dice claramente, estirpaos los prepucios de vuestros corazones. Ya, esto es un llamado de Dios. Ya desde la antigua alianza, desde el antiguo, los profetas ya hablaban de una circuncisión de corazón, de extirpar los prepucios del corazón. Y por eso nosotros conocemos por el profeta Jeremías mismo en el capítulo 31, versículo 31, que nos dice: van a llegar días, y son los días que vivimos hoy, por si acaso, queridos hermanos, van a llegar días en que yo pactaré
ya una nueva alianza, no como una alianza que hice con sus padres, como la antigua alianza, sino que esta alianza dice, pondré mi ley en su interior, pondré mi pacto, mi alianza, mi ley en sus corazones, dice aquí la palabra, y escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, por eso es importantísima, así como el signo de la primera alianza era cortar el prepucio de la carne, del cuerpo, aquí es el propucio del corazón, la circuncisión del corazón. Por eso volveos de corazón que escuchamos ahora en la Cuaresma, arrepiéntete de corazón, es esta circuncisión, quitar la carne, quitar la carnalidad de nuestro corazón. El que se niega a escuchar esto, perdón, sí. Escuché, bueno, que Dios pone su ley en nuestros corazones, ¿no? Que Dios va a poner su ley en nuestros corazones. Sí. Sí, eso se da por medio del bautismo. El rato del bautismo nosotros entramos, ¿no es cierto?, a la nueva alianza, ¿no? Conseguida, ¿por qué? Por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que nos compró a precio de sangre, como dice San Pablo. Y ahí comienza esa primera conversión que leíamos, pero que nosotros no quedó ahí, ¿no es cierto? Fuera terrible que fuera la conversión en el bautismo, esa es la primera y la fundamental, como leíamos en el catecismo, pero a lo largo de los años de nuestra vida, el camino, tenemos que volver a estas llamados, escuchar estos llamados de conversión. Entonces, querido red, escucha, no creas, yo estoy convertido, yo no necesito nada, yo ya no tengo que arrepentirme de nada, porque yo ya voy a la iglesia todos los días, ya me confieso, ya hago el rosario. No, esto es algo interior. Y voy a leer porque son palabras tan precisas que nos ayudan a todos nosotros a caminar y aprovechar sobre todo estas gracias que se derraman del cielo para el arrepentimiento y la conversión. Voy a leer Catecismo 1430 y les voy a rogar a todos los hermanos radioescuchas que después ustedes pueden ver en sus teléfonos o si pueden comprar un catecismo, lo lean directamente ahí porque es hermoso y muy bello. ¿Qué dice aquí? Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira. Escuchemos bien, queridos hermanos, paremos los oídos en este momento. No mira, en primer lugar, a las obras exteriores, ¿ya? A lo que se llama en la palabra de Dios, al saco y la ceniza, que eran esos signos exteriores que utilizaban los israelitas cuando querían pedirle perdón a Dios y se arrepentían de los pecados. Entonces, no mira este llamado de conversión, primeramente estos signos exteriores, como el ayuno, la mortificación que hagamos, la privación que hagamos, ¿ya? No mira eso. No nos sirve de nada, hermanos queridos, dejar el chocolate y punto, se acabó, dejo el chocolate, dejo el café y alguna otra cosita. Eso no sirve de nada, querido hermano. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios, no? No mira en primer lugar a las obras exteriores, los ayunos, las mortificaciones, sino mira en primer lugar lo importante, por eso digo, la médula de la Cuaresma, lo más importante, a la conversión del corazón. Y la iglesia le pone un nombre específico a esta conversión de corazón, que es la circuncisión de corazón, le llama la penitencia interior. Ya no sacamos, como digo, nada de hacer la penitencia exterior si no tenemos esta penitencia interior. Sin ella, dice aquí el catecismo, las obras de penitencia permanecen estériles, engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa verdaderamente a que de ahí sí se exprese, que salga de aquí, de adentro hacia afuera, se exprese en signos visibles, en gestos, en obras de penitencia. ¿Qué es esta penitencia interior? Que es la conversión de corazón, que es la circuncisión de corazón que estamos hablando, ¿ya? Dice, la penitencia interior es una reorientación radical de esta conversión a Dios con todo el corazón, una ruptura al pecado, una aversión al mal, una repugnancia. Estoy leyendo el catecismo por si acaso, no es que aquí estoy usando palabras exageradas o algo así. Una repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido.
Ya, repito, la penitencia interior. Perdón, Anita, que te interrumpa. Es decir que, claro, o sea, si nosotros no queremos dejar el pecado, si no queremos cambiar, si no nos arrepentimos de ofender a Dios, de nada nos sirve hacer el ayuno del café, del chocolate, de levantarme 6 de la mañana para irme a caminar el Rosario de la Aurora, nada, porque el Señor lo que quiere es que tu corazón esté unido al de Él, ¿no? En el Espíritu Santo, pero una cosa, Anita, por ejemplo, si yo en oración me doy cuenta que me falta ese dolor interno, que me falta esta conversión que nos pide el Señor, no esta es una pregunta, estas eh, ayunos o entregas de penitencia no me pueden ayudar a que mi corazón se arrepienta y se acerque más a Dios. Es decir, lo ideal es que yo en primera instancia tenga mi corazón arrepentido, pero si no lo tengo y yo digo, me falta, no puedo perdonar, no amo a Dios sobre todas las cosas, soy una hipócrita, pero quiero cambiar, Señor, quiero cambiar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahí diste la clave, querida Beatriz, dijiste, quiero cambiar. Eso es lo importante, ¿no? Quiero cambiar, pero yo no puedo, nunca, Dios no me permita decir cosas que yo pienso, sino aquí que dijo el catecismo, sin la penitencia interior, sin ese arrepentimiento, como decía Beatriz, si no tienes, pero aquí dice que si no tienes, aquí les leo nuevamente aquí, todas las obras de penitencia exteriores permanecen estériles y engañosas. ¿Ya? Ese ayuno por ayuno, ese levantar, como decía Beatriz, a las 5 de la mañana, quedan estériles y engañosas. Por eso, ¿qué es este llamado hoy? A entrar en tu corazón, a pedirle a Dios de todo corazón, Señor, me quiero convertir, Señor, quiero arrepentirme, muéstrame en qué te he ofendido. Por eso vamos a leer aquí mismo cómo nos explica esto el catecismo tan bello, ¿no? Decíamos que es entonces, primero, es un retorno, una conversión de todo corazón a Dios, una aversión al mal, ya una ruptura con el pecado. No es que voy a romper con el pecado yo por mis esfuerzos de un día para el otro. ¿Qué hago yo? Le pido al Señor, le ruego, Señor, este pecado que tengo no lo quiero de verdad, porque hay mucha gente que quiere las dos cosas, quiere permanecer en el pecado y quiere estar de abuelitas, entre comillas, con Dios. Y eso no funciona. Recordemos nosotros ese gran acto de misericordia que encontramos en el Evangelio cuando Jesús se encuentra con la Magdalena, ¿no es cierto? ¿Qué le dice a la Magdalena? ¿Te recuerdas, Tis, qué le dice a la Magdalena? ¿Pero en qué momento? No me acuerdo. Cuando la Magdalena estaba siendo apedreada, tiene razón, dice en qué momento, ¿no? Cuando ella estaba siendo apedreada, ya estaba, y esto de que la apedreaban era algo permitido por la ley de los judíos, cuando era una pecadora pública, y Jesús se acerca y le dice, el que no tiene pecado, ¿qué le dice? Que tiene la primera piedra. Ajá, que tire la primera piedra, y de ahí, ¿qué sucede? Dice, yo no te condeno, que es algo fuertísimo que el Salvador le dijo a ella, siendo ella pecadora, yo no te condeno. ¿Y por qué le dice? Nos puede explicar un poco la iglesia, porque el Señor ve los corazones, el interior del corazón, no necesita ni siquiera a veces que uno decir, Él ve, ¿el qué veía en la Magdalena? Un arrepentimiento. ¿Y qué le dijo después de decirle, no te condeno? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Ya? No peques más. Entonces no es yo simplemente digo, qué pena, soy así, seguirás. No, es un no peque más. Entonces este movimiento del corazón, ¿no? Este movimiento, esta aversión, ¿ya? Esta conversión de corazón, y esto es importantísimo, queridos hermanos, para que nosotros no nos confundamos, que la misericordia, la bondad de Dios nos quiere que nosotros no busquemos ese corazón contrito o arrepentido. No, hay gente que confunde y dice, no, pero Jesús quiere que yo sea feliz. Entonces, eso es una cosa falsa que con muchas personas caminan de esa forma. ¿Y a qué nos dice aquí mismo el catecismo? Dice, esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza.
¿Qué les parece? ¿Han escuchado antes esto, queridos hermanos? ¿Ya? La conversión de corazón, que es la penitencia interior. Acuerden que la penitencia es interior y exterior. La que importa, de donde sale después la exterior, es la interior, que es esa conversión de corazón, es sacar la carnalidad, circuncidar el prepucio del corazón, como nos dicen los profetas, ¿ya? Va acompañada de estas dos cosas importantes, dolor y tristeza, ¿ya? Y ustedes van a decir, ¿cómo el Señor pide que tengamos tristeza si la tristeza no es buena? No, hay una tristeza que es buena, y aquí el catecismo le llama saludable, ¿ya? Es dolor y tristeza saludable, que los padres de la iglesia lo llaman la aflicción del espíritu, le llama el arrepentimiento de corazón, que viene esa saludable tristeza de haber ofendido a un Dios tan bondadoso, ¿ya? ¿Cómo no va a haber? Tenemos que tener un corazón de piedra para no tener esa tristeza, esa aflicción de corazón, como nos dice aquí bellamente el catecismo. Al ver la entrega de nuestro Señor en la hoguera de la cruz, en ese fuego ardiente de la cruz donde Él dio todo por nosotros. Tenemos que tener corazón de piedra para no sufrir ni llorar, ¿no es cierto? Entonces tiene toda la razón aquí el catecismo de la iglesia de llamarnos a tener en este tiempo, entonces, que vamos caminando todos este retiro colectivo, que es un llamado a entrar al desierto, figura simbólica de entrar en un sitio apartándonos de las cosas del mundo, cerrando los oídos a las cosas del mundo para abrir nuestros oídos a Dios, ¿no? Tapar los ojos un poco de las cosas, los brillos del mundo para ver lo que Dios está obrando grandemente en la tierra, a través de la arca inmensa que es la iglesia, donde tiene todo el tesoro de la sangre de Cristo, ¿ya? Y que nosotros tenemos que ver, porque a veces estamos viendo solamente la aquí y el ahora, el gobierno ni sé cuantito y tantas. No, hoy día vamos a abrir los ojos a estas gracias que Dios derrama. ¿Y por qué quiere que tengamos esta aflicción? Para esta amistad, para reconstruir nuevamente nuestro corazón. Por eso ahora comprendemos un poco más, espero, lo que decía Ezequiel 18:31. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Para nosotros, como vamos caminando a la Pascua, en la Pascua nosotros tenemos que en la cruz morir al hombre viejo, ¿no es cierto?, para resucitar al hombre nuevo. No podemos hacer eso si no hemos caminado estos 40 días, número simbólico, haciendo esto de la contrición, de la penitencia interior. ¿Qué les parece? Hermoso. O sea, estoy de verdad fascinada con las enseñanzas, y es muy importante también que en este tiempo de gracia, donde tú dices que se abre el cielo y nos derrama las gracias, pidamos ese temor de Dios, porque esta conversión, este dolor, esta tristeza saludable que tú dices, viene también con esta gracia de que me arrepiento, qué dolor haberte ofendido. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento que nos arrepentimos de haber ofendido a nuestro Señor y sentimos de verdad ese dolor saludable, ¿no? Y es el momento que el Señor nos regala la gracia, bueno, del temor de Dios, del temor de ofenderle por dolor, no por miedo. No por miedo que me voy al infierno, me van a pasar cosas malas, sino es, te amo tanto, Señor, te amo tanto, que yo quiero que me regales ese temor de Dios, el temor de ofenderte. Qué maravilla, ¿no? O sea, es... Amén, amén. Y aquí dice, ha estado llena del Espíritu Santo, porque es exactamente lo que dice el catecismo, ¿no? Que el fruto de todo esto es justamente tener el temor, no miedo, ¿no? Temor a Dios. Es un don, uno de los 7 dones grandes del Espíritu Santo que recibimos por pura misericordia y amor de Dios. Qué bello que estas palabras dicen. En el Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, nos dice la circuncisión de corazón. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. Justo lo que está diciendo. Por eso digo, aquí el Espíritu Santo está ardiendo, ¿no? Está en medio de nosotros, que justo nos pone así estas palabras en la boca de ti, que nos explica lo que íbamos a leer aquí en la palabra. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Cómo le temes? Dice aquí Deuteronomio. Siguiendo sus caminos, amándole. Siguiendo sus caminos, amándole
Y aquí algo importantísimo, sirviéndole. Nosotros decimos, te amo, te amo, te amo, y no le servimos. Te amo, y no sigo sus caminos. ¿Qué significa seguir su camino? Seguir sus leyes, sus normas, sus preceptos, lo que Él ha puesto en el pueblo de Dios para que seamos hijos justos, hijos santos de Dios. ¿Ya? 3 cosas entonces para temer a Dios. Seguir sus caminos, amarle con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, y sirviendo al Señor con todo tu corazón, dice aquí la palabra de Dios, y tu alma, con todo tu ser, tus bienes interiores, tus bienes del cuerpo y tus bienes exteriores. Con todo tu ser le tienes que amar al Señor, de todo corazón. Y el versículo 16, Deuteronomio 10:16 nos dice, circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Aquí la palabra de Dios se refiere a la cabezota nuestra, a veces nosotros nos ponemos tan tercos que no queremos nosotros dejarnos moldear por el Espíritu Santo en este tiempo, ¿no? Pero lo peor que nos puede pasar, hermanos queridos, en este tiempo es creernos buenitos. Ya estoy convertida porque me voy tal vez a misa diaria. No, y no, un corazón contrito y humillado, tú, Señor, tú no lo desprecias. Haz de mí un corazón puro, renuévame el interior, nos dice el Salmo 51 tan bellamente, que nos pone justamente este tiempo especialmente de orar con ese salmo, ¿no? Circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Yahvé, vuestro Dios, es el Dios de Dios, Señor de señores. Amén. ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto no para sentirnos más buenos, más santos, sino por gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en Romanos, ya para irnos un poco más al Nuevo Testamento, Romanos 2:29, nos está diciendo aquí la palabra, la verdadera circuncisión es la del corazón según el Espíritu. Ese es quien recibe de Dios la gracia y no de los hombres, ¿ya? No recibe esta conversión de ningún tipo que venga del hombre, sino de Dios recibe la gracia de la circuncisión verdadera que es en el Espíritu, ¿ya? Voy a leer nuevamente Catecismo porque esto nos ayuda a comprender mejor todo lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Dice aquí Catecismo 14:32, el corazón del hombre es torpe y endurecido, ¿sí o no? Tenemos que decir amén, amén, amén a esto y reconocer que somos eso, ¿ya? El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Ese que estamos leyendo en la palabra. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios, no mía, no mi esfuerzo. Repito, la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. ¿Quién hace volver nuestro corazón a Él? Es Dios mismo. Dios mismo. Por eso nosotros tenemos que coger, yo creo, estas palabras de Lamentaciones 5:21 como una jaculatoria toda la cuaresma. ¿Qué dice Lamentaciones 5:21 tan fuertemente? Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. ¿Ya? Aquí estamos nosotros entregando el poder a Dios, no a lo que hagamos, y ya queda eso de que dejo el chocolate, queda hasta, disculpen, hasta ridículo en medio de todo esto que estamos nosotros hablando, ¿no? Yo puedo dejar el chocolate, no tiene nada de malo, ¿no? Pero primero mire todo lo que hemos dicho, todo lo que estamos hablando, esa conversión interior, ese deseo. Por eso esta oración poderosa de Lamentaciones 5:21, conviértenos, Señor, y yo, Ana, quedaré convertida. ¿Qué les parece? Esto es bellísimo que nos enseña la palabra, nos enseña aquí el catecismo de la iglesia. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Cada cuaresma es un comenzar de nuevo, querido hermano. Es morir a toda obra mala que puedes haber hecho, a todo vicio que tal vez estés atrapado, o toda cadena al pecado que estés. Ahora te dice el Señor, no, voy a derramar estas gracias sobre la iglesia, ¿no? Para nosotros salir victoriosos y vivir como los hijos libres
que el Señor, por medio de la sangre de Él, consiguió que sea su pueblo. No, esto es impresionante. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón debe estremecerse ante el horror y el peso del pecado. Y comienza el corazón cuando vive esta renovación interior, comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte, esto es bellísimo, bellísimo, nuestro corazón se convierte al mirar al que le traspasaron por nuestros pecados. ¿Quién es el que les traspasaron por nuestros pecados? A Jesús mismo. ¿Ya? Nuestro corazón se convierte primero, dice aquí, por la obra de Dios. Segundo, por contemplar, mirar al que le traspasaron. Y aquí San Clemente Romano, padre de la iglesia, uno de los primeros papas de la iglesia, nos dice: tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero, no solo para los católicos cristianos que vamos a misa, para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. ¿Ya? Si usted está viendo mucha tiniebla en el mundo, pues abra también esas compuertas a través de la intercesión de su corazón, del amor por los pecadores, por los que están en las tinieblas, por los que no conocen a Cristo. Haga alcanzar esa gracia de arrepentimiento para el mundo entero, como dice aquí San Clemente. Hermoso, Anita, todo lo que nos has dicho es un llamado a la conversión. Bueno, aquí en la tierra, como tú dices, Jesús derramó su sangre también para nuestro arrepentimiento, verle a Jesús, ¿verdad? En la cruz. Nos llama también al arrepentimiento. Dios obra, es como que meta nuestras manos a nuestro corazón para obrar ese arrepentimiento y esa conversión. Y para la vida eterna, ¿no? Para alabarle y glorificarle para la vida eterna. Esto vendría a ser como una antesala, una preparación para la vida eterna, que es darle gloria a Dios por los siglos de los siglos. Entonces, es un llamado, pues claro, como tú dices, a la conversión del corazón, a dejar los actos externos cuando no hay sentido interno. Como tú dices, los actos externos no son malos, pero si no tienen sentido en nuestro corazón y no tenemos ese temor de Dios, pues de nada sirve y al Señor no le agrada. Al Señor no les agrada. En la oración tenemos que pedir para que el Señor nos cambie nuestro corazón, porque como tú dices, es gracia, es pura gracia, pero hay que pedirle al Señor que nos regale esa gracia. Hay que tener en nuestro corazón estas verdaderas ganas y darle con toda la fuerza en oración de cambiar y que Dios nos regale la gracia de ser personas nuevas. Anita, algo último, un minutito que nos quieras regalar para terminar el programa. Qué pena que se acabe siempre el tiempo, ¿no? Pero nuevamente tengo que recalcar que Cris nuevamente llena del Espíritu Santo, porque ella habló de glorificar a Dios, ¿no es cierto? Pasamos este tiempo de Cuaresma en arrepentimiento, en penitencia interior, exterior, ¿no es cierto? Para justamente glorificar a Dios. Aquí nos dice Filipenses 3:3, y con eso podemos ir terminando, aunque tengamos mucho para compartir. Dios permitirá otro tiempo. Dice la verdad, los verdaderos circuncisos, habla del corazón, ¿no? Los verdaderos circuncisos somos nosotros los que damos culto, lo que decía Tis, ¿no? Gloria a Dios, culto en el Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner la confianza en la carne. ¿Ya? Ese es el resultado en nosotros de la circuncisión del corazón, no poner nuestra confianza en los hombres, en la carne, en nada de lo que esté sucediendo en el mundo, sino solo en Dios. La gloria a nuestro Dios. De los verdaderos circuncisos somos nosotros los que damos culto de adoración a Dios en espíritu y en verdad. Muy bien, Anita, muchísimas gracias. Pues ya sabes que nosotros te queremos tener en casi todos nuestros programas. Es decir, ya estás invitada para, Dios mediante, hacer unos programas para el Tríodo Pascual. Unas 2 semanitas antes del Tríodo Pascual, vamos a coordinar, queridos amigos, para que Anita nos ilumine con sus enseñanzas y agradecerte
una vez más por estar con nosotros, agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta hermosa enseñanza y por abrir nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser a las maravillas que Él nos regala. Queridos amigos, no perdamos la oportunidad de vivir esta cuaresma con el Espíritu Santo y queriendo recibir todas las gracias que se abren del cielo para toda su iglesia y para toda la humanidad. Y también pues recordarles que La Voz de María está vendiendo unas rifas para un automóvil. Anita, te cuento que este año también vamos a rifar un automóvil y una moto para los que quieran acompañarnos ayudando a La Voz de María para que siga pagando sus gastos mensuales, para que pueda seguir llegando a todo Guayaquil y a todas las personas que nos escuchan por YouTube o Facebook. Con su compra de una rifa de $20, nosotros podemos hacer posible pues que La Voz de María se llegue llegando a nuestros hogares, y con esto los dejamos. Gracias, Anita, despídete una vez más. Gracias, hermanito, gracias, hermanos, bendiciones abundantes. Amén. Y alabado sea el Señor. Alabado sea, y tengan una buena semana, queridos radioescuchas. Hasta luego.